Muchachos, vamos a seguir con la mesa siguiente, a ver si podemos redondear la jornadita de hoy. En lo posible, siéntense un poquito más adelante, como dijimos hoy, acá hay estas cuestas reservadas para nadie, no cuestas marcadas. Arrímense y vamos organizándonos para la mesa, ¿sí? Redes sociales en Uruguay. Gustavo Machado. Vamos a Claro que se volvió el tema. Absolutamente. Se le da buena bomba. Increíble es lo que convoca. Que convoca. Un montón de gente, porque está todo con la acogida. Bueno, no lo sé, pero uno queda preocupado. Vos quedás. Bueno, ahora yo vamos arrancando, muchachos, a dar comienzo a la segunda mesa de hoy. Por favor, nos podemos sentar, no sé allá qué trámites están haciendo en esa mesa. Están firmando. Esperamos 20 segundos que se acomoden. eso sí se suelta. Está no diciendo con quien no quiere. Bueno, después de esta jugosa mesa anterior, que sin duda, igual que las otras que tuvimos la semana pasada, dieron pie para pensar en muchas cosas y quedaron unas cuantas cosas colgadas. Realmente a veces el tiempo no nos permite profundizar. De repente si andamos rápido podemos hacer una redondilla final. Vamos a dar comienzo a la cuarta mesa redonda, que está planteada como todas las otras mesas, y es una cosa que siempre la reiteramos, como instancias que generen insumos para la reflexión sobre el proyecto, ¿verdad? Una revisita al sistema cooperativo desde el proyecto. Ese es el foco de este seminario y ese es el foco de este curso seminario. De manera de que la idea es que ustedes vayan tomando nota, porque como les decíamos en la clase pasada, vamos a tratar de construir hipótesis de trabajo para revisar el sistema cooperativo desde el proyecto y qué es lo que puede aportar a esa revisión el propio proyecto. En esta instancia convocamos a los participantes de la mesa a mirar el sistema cooperativo a través de lo que son los marcos normativos, las leyes, decretos, normas y también los aspectos de gestión del sistema cooperativo, instancias que abarcan tanto las normativas que plantea quien en este país planifica y planea las políticas públicas y que también genera
los marcos en los cuales se mueve el sistema o en los cuales se puede mover el sistema, y quizá en los que de alguna manera también habilite cosas y también restrinja, y esa es una de las cosas que pueden ser interesantes de traer hoy aquí, así como las normativas de quienes administran el territorio. Hoy se mencionó en reiteradas oportunidades la importancia que tiene que las normas habiliten o no habiliten determinado tipo de, digamos, de dinámicas, de cambio, de revisión, que permitan, digamos, potenciar el sistema o restringirlo. De manera que vamos a presentar a los que nos acompañan hoy aquí. Allí a su izquierda, el ingeniero Benjamín Nahum, que es un espécimen raro de ingeniero, porque es un ingeniero social, le llamamos así, por su vínculo y su trayectoria con la vivienda de interés social en Uruguay. Benjamín, muchos de ustedes lo deben conocer, es un referente en nuestro medio, y no solamente en nuestro medio, sino también a nivel internacional, de todo lo que es la reflexión y el trabajo sobre el hábitat y la vivienda social. Trabajó como docente universitario y fue docente de la Facultad de Ingeniería, dirigió el Instituto de Suelos en su momento, y es asesor de la Federación Uruguaya de Cooperativas para Ayuda Mutua, investigador. Además nos acompaña como docente libre en la unidad de vivienda desarrollando temas específicos. Bueno, va a empezar primero la presentación, porque además se está yendo mañana a otra de sus actividades que tienen que ver con la promoción del sistema cooperativo a nivel de América Latina, así que está medio preocupado mirando el reloj. En el medio está la arquitecta Teresa Auroni. Teresa trabajó durante muchísimos años en el Centro Cooperativista Uruguayo, está vinculada al cooperativismo y a la reflexión sobre el hábitat y la vivienda social desde siempre. Fue también investigadora y docente en algún momento en nuestra propia facultad. Trabajó y coordinó en un periodo el grupo promotor de Montevideo. Y bueno, estamos muy contentos también de que esté por aquí, porque como asesora de cooperativas tiene una amplia experiencia en los temas que estamos tratando. Y más aquí, el arquitecto Gonzalo Morel. Gonzalo, además de ser docente de taller de anteproyectos de la Facultad de Arquitectura, también tiene experiencia asesorando al sistema cooperativo. Gonzalo además trabajó como asesor en el Ministerio de Vivienda y tiene un máster en vivienda social en Inglaterra, y desde hace mucho tiempo conversamos, intercambiamos muy frecuentemente sobre las problemáticas de la vivienda social, y lo estamos invitando para que aporte su mirada sobre este tema. Habíamos invitado también, y se disculpó hace un rato, nos dijo que todavía podía llegar porque está viniendo del interior, a trabajador, asistente social, Gustavo Machado. Gustavo es catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales, en la Cátedra de Trabajo Social, tiene una experiencia muy amplia en asesoramiento también al sistema cooperativo, ahora está con otras responsabilidades, pero no perdemos la esperanza de que todavía llegue y se incorpore a la mesa. Si les parece, entonces, Benjamín, te damos la palabra y arrancamos con las presentaciones, con los comentarios, con lo que sea. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué decir en 10 minutos, no? ¿Qué decir en 5 minutos sobre la gestión y qué decir en 5 minutos sobre la normativa? Vamos a tirar algunos titulares, por lo menos. Ustedes ya habrán estado discutiendo largamente qué es esto de la gestión, que es una palabrita que a veces la usamos un poco por costumbre, sin pensar demasiado qué contenidos tiene. Gestión quiere decir, en definitiva, decidir, tomar las decisiones. En múltiples campos, económicos, proyectuales, constructivos, sociales.
Y de acuerdo a quién haga la gestión, los resultados en esto de la vivienda popular, de interés social, para sectores de bajos ingresos, como le quieran llamar, es un elemento decisivo. Yo he tenido oportunidad de participar en el Instituto de la Construcción de la Facultad de Arquitectura, he tenido y sigo participando, de un equipo investigador que evalúa tecnologías y programas en la vivienda de interés social. Y uno de los trabajos más interesantes que hicimos, a pedido del Ministerio de Vivienda, fue, entre el año 2008 y el año 2010, analizar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, 15 sistemas diferentes utilizados por empresas y algunos por cooperativas en vivienda de interés social. Algunos de esos sistemas son los que ahora estamos introduciendo como nuevos. El sistema NOx, por ejemplo, yo no sé exactamente cuándo entró al país, pero seguramente tiene más de 20 años en el país. El sistema MDUE, creo que con ese nombre es moderno, en Uruguay, pero hace mucho tiempo también que se usa un sistema puesto a punto por un instituto argentino, el CEBE, Centro Experimental de Vivienda Económica, que tienen los mismos principios. Y así otra serie de sistemas que tuvimos oportunidad de evaluar. Y sobre eso, como el tiempo es muy corto, simplemente dos comentarios que quiero compartir con ustedes y me parecen bien interesantes. El primer comentario: en uno de esos trabajos tuvimos oportunidad de analizar 3 conjuntos hechos con el sistema FC2, este sistema que les decía que es muy parecido al menú. 2 de los conjuntos habían sido construidos por cooperativas y el tercero por una empresa privada. En la evaluación nosotros manejamos indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores urbanísticos, indicadores arquitectónicos, y después hacemos una mezcla de todo eso y nos da una calificación. De esos 3 conjuntos hechos con el mismo sistema constructivo, con la misma tecnología, el mejor evaluado era, de todos los que se habían hecho con esa tecnología y con otras, ¿verdad? De todos, el mejor evaluado era un conjunto hecho con esa tecnología por una cooperativa. En el medio de la lista estaba otro conjunto hecho por otra cooperativa con la misma tecnología. O sea que entre 2 cooperativas, una había tenido el mejor resultado y la otra un resultado medio. Y el peor resultado era el uso de esa tecnología por una empresa constructora. ¿Cuál es la diferencia? La gestión. No es la tecnología, era la misma. La diferencia es la gestión. La diferencia es quién tomó las decisiones y para qué las tomó. Y en base a qué criterio las tomó. Si tomó las decisiones para que las viviendas fueran mejores o tomó las decisiones para que la ganancia fuera mayor. Y esto de la ganancia no es una cuestión demoníaca. Que los empresarios trabajen para obtener ganancia es su función, es el sentido que tiene una empresa. Y el sinsentido no está en que el empresario quiera ganar, está en que queramos hacer vivienda de interés social a través del sistema mercantil. Entonces, hay una primera conclusión que me parece de lo más interesante. Ahora que la idea es apostar a la tecnología, a mí me parece excelente apostar a la tecnología. En este lugar, en la universidad, en la Facultad de Arquitectura, decir que no hay que investigar, que no hay que proponer nuevas cosas, sería una especie de herejía, ¿verdad? Ahora, decir que solo con eso se arregla, también es una herejía, o por lo menos es una tontería. La segunda conclusión de ese trabajo, que es una de las conclusiones más fuertes, justamente es que cruzando todos los conjuntos, con todas las variables, los sistemas, las formas de gestión, los materiales, se armaba un integro bárbaro. Y la única cosa que parecía como clara
era que cuando los destinatarios participaban en la gestión, el resultado era mejor. Usaran el sistema que usaran. Y cuando no participaban, el resultado era peor. Entonces yo quiero poner esto arriba de la mesa, ya que hablamos de gestión, porque me parece fundamental. Tenemos que apostar a que la gente participe en las decisiones de lo que va a ser su hábitat. Y esto puede parecer trivial, pero en realidad es muy discutido, porque seguimos apostando a que sean otros agentes, funcionarios públicos, empresarios, los que decidan qué y cómo va a vivir la gente. Eso sobre el tema de la gestión y tratando de seguirme a los 10 minutos. Sobre el tema de la normativa. La normativa es amplísima, por supuesto, y comprende una cantidad de aspectos. Yo me voy a referir solamente a la normativa concreta en función de la cual actúa el sistema cooperativo, que son las reglamentaciones del Ministerio de Vivienda. Tuvimos durante 15 años una reglamentación que fue aprobada en 1993 y duró hasta el año 2008. En el 2008 hubo un cambio. Me gustaría hacer algunos comentarios sobre una y otra reglamentación que me parece interesante. La primera cuestión. La reglamentación del año 1993 clasificaba a la gente en 6 franjas, según sus ingresos. Entonces los grupos eran relativamente homogéneos, porque una persona de más ingresos no podía estar en una cooperativa de gente de pocos ingresos. Había una clasificación por ingresos. Y a partir de la clasificación por ingresos se determinaba cuánto podía llegar a costar la vivienda. Porque la cuestión era que había un subsidio de capital, o sea, una cantidad que no había que pagar, igual para todas las franjas, y lo que se diferenciaba era el préstamo. A los que tenían bajos ingresos se les prestaba poco, porque podían pagar poco. A los que tenían más ingresos se les prestaba más, y a los que tenían más se les prestaba más todavía. Entonces, lo que hacíamos era que en vez de que cada cual tuviera la solución que necesitaba, cada cual tenía la solución que podía. Y eso fue un factor de exclusión y de segregación muy fuerte. La reglamentación 2008 cambia esto y establece no hay más franjas en cuanto a cuáles son las condiciones de la vivienda. Las condiciones de la vivienda van a ser siempre las mismas. Las franjas son en el subsidio. El que puede pagar menos recibe más subsidio. El que puede pagar más recibe menos subsidio o directamente no recibe subsidio. Aquí se dio un paso adelante muy importante. Muy importante. El segundo paso adelante muy importante que se dio fue establecer que si una familia que recibía una vivienda en base a una determinada situación económica, posteriormente tenía dificultades para pagarla, aparecía lo que se llama el subsidio a la permanencia. O sea, alguien eventualmente al entrar a una cooperativa o adquirir una vivienda o ser destinatario de una vivienda tiene un ingreso, ese ingreso después cae, la persona no puede seguir pagando. Y como atrás de esto hay un crédito hipotecario, si yo no puedo pagar, mi hipoteca se ejecuta y tengo que dejar la vivienda. Bueno, aquí se introdujo un elemento muy importante que es, bueno, si efectivamente el ingreso se redujo, el subsidio cambia, aumenta, para que la gente no se vaya de la vivienda. Y ese es otro factor muy importante. Y otro factor muy importante, que incluso supera a una ley tan rica como es la ley de vivienda, es que para definir los ingresos se tiene en cuenta la integración familiar. En la ley originaria por mucho tiempo se clasificaban las familias por el ingreso total, sin tener en cuenta cuántos integrantes tenía cada uno. Ahora se plantea considerar el ingreso por persona. Y entonces, dos familias que tienen el mismo ingreso, pero una tiene 2 integrantes y otra tiene 8, obviamente va a ser más favorecida la que tiene 8. Esta reglamentación, para mí, y en general para quienes integran el movimiento social de vivienda, es considerada como un avance muy importante. Que viene a colmar algunas dificultades que había, algunos vacíos que había,
El problema es que no se hace vivienda, como no se da atención de salud, como no se da educación, como no se da recreación, si no se destinan recursos. No hay fórmulas mágicas para encontrar vivienda sin costo, como no hay salud sin costo y como no hay educación sin costo. Las cosas cuestan, porque hay costos materiales, hay que pagar personal. Entonces, si tenemos mucho dinero para invertir, será posible hacer un determinado número de soluciones. Podemos hacerlas bien o podemos hacerlas mal. Podremos gastar bien la plata o gastar mal la plata. En este país hay ejemplos históricos de mucho dinero muy mal gastado. En particular en la década del 80, durante la dictadura, se invirtió en vivienda lo que no se invirtió en todo el resto de la historia del país, para hacer apartamentos lujosos. Con eso mucha gente hizo buenos negocios, el banco hipotecario se endeudó monstruosamente y no hubo soluciones para toda la gente que podría haber tenido soluciones. Se podrían haber hecho decenas de miles de viviendas y se hicieron unos pocos miles, porque hicieron viviendas muy caras para que algunos empresarios tuvieran ganancias muy importantes. Entonces, no se trata solo de tener recursos, es importante ver cómo se usan esos recursos, cómo se invierten, pero sin recursos no hay nada. Sin recursos es la mejor solución, la cosa más imaginada, más que prevea todo lo que hay que prever. En definitiva, si no tenemos recursos para llevarlo adelante, nos vamos a encontrar con que hacemos algunas cosas de muestra que son muy interesantes porque son muy pocas en relación con las necesidades que tenemos. Y eso es lo que hace seguir creciendo las soluciones de tipo precario, los asentamientos, la tuburización, la ocupación múltiple de viviendas formada en la familia. Entonces, desde el punto de vista de la normativa, yo creo que en este aspecto en particular, la normativa, como les digo, estoy hablando de una parte de la normativa nada más, había muchas cosas para decir, pero yo creo que se ha dado un paso adelante muy importante. Pero lamentablemente ese paso adelante no se ha complementado con la inversión de recursos que se necesitaría para cubrir un déficit que sigue siendo prácticamente el mismo que hace 40 años. Por ahora. ¿Sí, usted? Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá y sobre todo que la facultad, la universidad en definitiva, se preocupe de crear estas instancias en donde el compartir entre estudiantes y profesionales con esta experiencia creo que es sumamente enriquecedor. Y sobre todo por el tema a que está dirigido, que es la vivienda de interés social, que en los tiempos que yo estudié era casi el 50% de nuestras preocupaciones. Ahora me parece que es un porcentaje un poco inferior, por lo cual creo que es muy positivo que haya tanta gente hoy aquí. Bueno, como es habitual, yo voy a hablar sobre la normativa, discrepando en algunas cosas, no en los aspectos que Benjamín planteó como positivos, pero sí en otros aspectos de la nueva normativa. Como posibles medidas de adaptación a la realidad actual, el modelo de gestión creemos que si responde a cada tiempo y lugar, a las realidades sociales y económicas, a las aspiraciones genuinas tanto de la gente como de los niveles decisorios con respecto al fin perseguido, difícilmente sea un modelo repetible, incambiable, blindado. Por ello no nos gusta el término modelo, y mucho menos lo de cooperativas uruguayas, porque el cooperativismo en nuestro país, como tantas otras cosas, ha cambiado bastante, al igual que el resto de la sociedad y sus circunstancias. Obviamente, los marcos normativos y sus consecuencias colaterales también han cambiado muchísimo. Los modelos, como síntesis abstractas, son apenas esquemas muertos.
La cooperación y el intercambio entre los grupos son los que aportan vida a los modelos y por ello son necesarios, o más bien imprescindibles, instancias como esta, tanto para los cooperativistas como para los profesionales, incluyendo a la academia como formadora de estos. El proceso social que implica el desarrollo de una cooperativa no es pasible de regimentarlo, pautarlo, encasillarlo o cualquier otra forma de predeterminación como es habitual en las reglamentaciones, controles o auditorías a que están afecto el Estado y sus organismos. La normativa actual presenta múltiples aspectos a mejorar. Repetimos aquí lo expresado ya en 2009, algunos puntos. La posibilidad de subsidio total, pero supeditado a que exista disponibilidad presupuestal. Esto va a aparecer cuando no sea posible dar todos los subsidios a que se ha comprometido. Tasa variable de interés de acuerdo al momento en que se conceda el préstamo. Esto nos parece que es un debe en lo que se considera universalidad de los derechos. Posibilidad de reajustes de cuota en periodos inferiores a un año. Bueno, este es un tema ya largamente sufrido por la sociedad uruguaya y no vamos a abundar sobre el tema. Se desconoce, y esto es lo principal desde el punto de vista filosófico, digamos, se desconoce la autonomía y soberanía de las cooperativas para la toma de decisiones en cuanto a la realización de asambleas sin tutorías del Estado, integración de nuevos socios y consideración de la situación económica de sus socios para subsidios, los cuales son concedidos a la familia y no a la cooperativa. Una cooperativa no es una sumatoria de individuos. Es una persona jurídica que no puede desmembrarse en sus socios para la aplicación de cualquier materia. Esto es un planteo nuevo. Hasta ahora jamás se había planteado algo similar por todos los gobiernos anteriores desde el año 68, lo que es bastante decir. El reglamento del producto es asimilable a una grilla exhaustiva que mandata en todo lo medible y constriñe cualquier tipo de propuesta que no cumpla con sus mínimos y máximos. En definitiva, la creatividad afuera. Solo se admitiría para los aspectos formales o estéticos, que a su vez se limitan por cuestión de costos. El reglamento del préstamo establece que todo terreno debe contar con acceso por una calle pavimentada, servicio de agua y energía eléctrica por su frente, así como el saneamiento aceptado por el organismo correspondiente. Estas disposiciones son correctas si se exigen al momento de inauguración de la cooperativa, como ha sido siempre. Pero la exigencia del primer trámite de viabilidad ha sido una de las mayores trabas para las cooperativas. Para zanjar el cuestionamiento a estas exigencias, el Ministerio introdujo en 2008 un artículo que reza: el Ministerio exigirá que hayan sido iniciadas las obras de servicio de caminería e infraestructura externas al predio para autorizar la escrituración del préstamo. Quienes en ese momento integrábamos el grupo asesor, confiamos en que se cumpliría con esa disposición, pero lamentablemente nunca fue así. Y actualmente viene a ser un peaje para disminuir el flujo de cooperativas en condiciones de iniciar trámites y solicitar crédito. Debe respetarse ese artículo 48 del inciso 3 de la resolución de junio del 8, porque fue un acuerdo nunca respetado y que ha producido innumerables inconvenientes al movimiento cooperativo. Han habido cambios también en la población. El hedonismo y el cortoplacismo de la sociedad de consumo conforman una situación marco en el cual se desarrollan las cooperativas, quienes deberían inculcar valores contradictorios con los prevalentes. La situación actual revela en los cooperativistas fuerte individualismo, carencia de prácticas grupales o colectivas, dificultad de adaptación a un sistema muy reglamentado, incapacidad de cumplir deberes y derechos correspondientes a un socio de una cooperativa. En algunos casos incluso, integración a la cooperativa meramente como forma de capitalización. Las distancias entre el domicilio, el trabajo, los traslados a la cooperativa, etc.,
hacen muy difícil la concurrencia diaria a la obra. La descalificación del trabajo manual como un valor y las pocas destrezas para el trabajo de la ayuda mutua colaboran para verlo como un sacrificio y por lo tanto toda evasión del cumplimiento se justifica. Bueno, como el tiempo es corto, algunos aspectos los voy a saltear que tenía preparados, en donde lo que sí quiero marcar es que el aporte exigido de la ayuda mutua en sustitución del ahorro, digamos, ha variado a lo largo del tiempo. Ha sido el 10, el 15, el 5, el 12. Bueno, lo que sencillamente quiero plantear hoy es que, dado que se ha rebajado para otras líneas de acceso a la vivienda a solo el 10% de ahorro, parecería razonable que el aporte de ayuda mutua también fuera el 10%. De esta manera se estaría respondiendo a todos estos inconvenientes para el cumplimiento del trabajo en obra que llega a ser el 15% del valor de tasación. A su vez creemos que la cantidad de horas de ayuda mutua debería cambiar de acuerdo a múltiples aspectos. Pero ahora que se está introduciendo sistemas constructivos diferentes, con más razón es imprescindible un estudio a fondo. Aparte de lo que estudia Duilio y el instituto, también hay que estudiar el aspecto social. Porque cuando me plantearon el tema de esta mesa redonda, yo creo que el proyecto no es solo los ladrillos. En el cooperativismo el proyecto es fundamentalmente lo social. Por eso estoy hablando fundamentalmente de eso en este momento. Entonces, decía que debería tomarse en cuenta el aporte de ayuda mutua para cada proyecto, las características propias de un conjunto por su implantación o diferente incidencia de rubros en la presupuestación, la posibilidad de aplicación de ayuda mutua atendiendo a tipologías, especialmente hablando de la construcción en alturas mayores a las que tradicionalmente se ha hecho, procedimientos constructivos, incorporación de elementos o componentes, sistemas prefabricados totales o parciales, en fábrica, pie de obra, etc. Todos estos aspectos hoy por hoy están absolutamente desconocidos, en mi opinión, y bueno, hay que poner manos a la obra para estudiar con más seriedad estos asuntos. También los grupos sociales resultan diferentes, tanto en sus capacidades como en las habilidades y disposición para el trabajo manual. Esto también debería influir en la cantidad de horas que se le exija al grupo. La mano de obra de ayuda mutua, desde un principio se consideró que aportaba aproximadamente el 50% de los costos por mano de obra. A lo largo del tiempo, aunque parezca increíble, sigue siendo así. A pesar de que han bajado sensiblemente los rendimientos, y mucho, tanto de la ayuda mutua como de los obreros contratados, haciendo una comparación entre dos obras muy iguales prácticamente, una hecha por ayuda mutua y otra por empresa, la de empresa pagó el doble de jornales al BPS que la de ayuda mutua. Pero a su vez, cada una de ellas pagó el doble de jornales de lo que teóricamente tendría que haber pago según las disposiciones del BPS. Esto está revelando la caída al 50% de la productividad, de alguna manera, pero también está dejando claro que la ayuda mutua sigue manteniendo, desde el punto de vista de ahorro, las mismas condicionantes en el momento en que surgió.
Bueno, el tema del avance de obra, tema que preocupa a todo el mundo, al Ministerio, a los arquitectos, a los institutos. Creo que sería necesario que la organización de obra es uno de los aspectos importantes a cambiar. ¿Para qué? Para bajar la cantidad de horas de trabajo de ayuda mutua, y aquí está el problema del aporte exigido, por lo que estamos planteando que se rebaje el aporte, acortar plazo de obra con maquinaria y tecnología, cuyos costos no son amortizables por una sola obra, es un aspecto a resolver, subcontratar tareas para mejorar eficiencia, empresas para trabajos parciales, hoy se hace en el caso de los pilotes, obviamente, y tímidamente en algunos otros casos. Organizar obras de acuerdo a la concurrencia diaria y semanal de ayuda mutua, que la mayoría concurre sábado y domingo, en el resto de la semana apenas concurre en general un 10% de los socios. Esto trae un problema, que es con el ZUNCA. Hoy por hoy todos sabemos de que sábado y domingo el ZUNCA no trabaja. Y es justamente cuando se nos concentra la mano de obra de ayuda mutua. Este es un tema que por más que los directores de obra tratan de inventar caminos para resolverlo, de todas maneras es difícil, ¿no, Raúl? Entonces este sería un tema de lograr algún tipo de flexibilidad, quizás del sindicato, en el caso de ayuda mutua, lo que hablaría también de solidaridad. Y el último punto sería tender a especializar en determinadas tareas a subgrupos de la ayuda mutua, lo que implica pensar procedimientos y repetición de los proyectos. Y profesionalizar la administración. Este es el punto en el que creo que nos estamos olvidando y que de alguna manera es buena parte de la famosa gestión y repercute, creo yo, hoy de una forma brutal. El aporte posible que pueden hacer los institutos, además de lo generalmente aceptado como tarea del área arquitectónica, proyecto y dirección de obra y organización social del área respectiva, es evidente que las carencias en la gestión de las cooperativas constatadas desde hace tiempo llaman a una mayor implicancia de los técnicos para alcanzar el éxito. El decreto 633/69 es el primer decreto que de alguna manera trata de ordenar cómo se debe llevar a cabo la gestión de las cooperativas. Y en su artículo 82 decía: son IATs aquellos destinados a proporcionar al costo de las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro servicios técnicos en los siguientes campos: jurídico, educación, cooperativa, financiero, económico, social, proyecto y dirección de obras. Estos institutos deberán contar obligatoriamente con un equipo interdisciplinario, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto lo mantienen las leyes vigentes. Pero quiero señalar que habla de servicios técnicos y no de asesoramiento. La diferencia es sustancial, porque el asesoramiento lo puede brindar cualquier persona de buena voluntad y no implica compromiso del asesorado de actuar en consecuencia. Mientras el servicio técnico implica la actuación de un técnico, o más bien profesional, que por la materia de que se trata, en el caso de cooperativas de vivienda, debe tener título habilitante con las consecuencias económicas y jurídicas que conlleva legalmente. Por lo que quien recibe ese servicio por contrato debería actuar consistentemente con el servicio recibido. El artículo siguiente dice: los referidos institutos tendrán los siguientes cometidos, bla, 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 todo lo que han oído 40 veces, me imagino, pero quiero resaltar el numeral 9. Asistir en materia administrativa a las cooperativas formulando un programa de procedimiento de gestión cuyos objetivos serán: a. Planificación, puntualizando y desarrollando sus objetivos, política, programa y actividades para lograr estos resultados. B.
Organización y personal, determinando la estructura de la cooperativa y el personal que llevará a la práctica su funcionamiento. C. Dirección, precisando las metas en la administración, los procedimientos técnicos para su correcto funcionamiento y estableciendo las normas de vigilancia. D. Coordinación de los recursos humanos y de las operaciones para obtener mayor productividad de las fuerzas sociales de que se disponen. E. Control, normas para verificar y evaluar los actos realizados por los órganos de la cooperativa. Quiero decirles que este decreto hoy no está vigente, aunque se han tomado diversas trozos del decreto en sucesiva legislación y normas. Entonces, es evidente que tales cometidos al presente no son asumidos con firmeza por los institutos, al mismo tiempo que las cooperativas tienden a considerar que no necesitan apoyo para ello. En contraposición, consideramos que las carencias en administración y gestión son el principal hándicap con que tropieza la organización durante la ejecución de obras en este momento. Por las dudas quiero aclarar que lo que acabo de decir no se contrapone al planteo de Nahum respecto a que la cooperativa es quien decide en última instancia. Lo que estoy planteando es que los institutos, aparte del proyecto arquitectónico, tenemos que preocuparnos además de darle las herramientas y estar de alguna manera acompañando constantemente a la cooperativa en esta parte de gestión que en general es algo sumamente difícil. O sea, más allá del trabajo como peón de obra, yo creo que los mayores conflictos en la cooperativa no es por el trabajo en obra, es por este tipo de cosas que traen consecuencias de todo tipo negativas en el transcurso del proceso de construcción. Gracias. Buenas noches. También quiero agradecer a los compañeros que organizan el curso de la invitación, porque me parece que es un curso muy interesante en el sentido que pone un poco el foco del tema del cooperativismo en la parte del proyecto y, bueno, entendiendo el proyecto en sentido amplio, ¿no?, de la gestión y el aspecto social es parte integral del proyecto, pero no dejar de lado la parte de los aspectos del proyecto arquitectónico y la disciplina, que es lo que de alguna forma, lo que están haciendo el curso, todos están haciendo facultad de arquitectura, supuestamente. Entonces, bueno, fue lo que contaba Raúl. Yo participé en el Ministerio de Vivienda cuando se hizo la primera reglamentación, la que nombraba Benjamín en el año 93, soy bastante viejo. Estaba en la oficina y fue un momento donde había estado suspendido el sistema por muchos años y se empezaron como en ese momento a financiar las pequeñas cooperativas de mucho tiempo y se hubo que organizar rápidamente una serie de normativas, procedimientos y demás que, bueno, como dice Benjamín, duraron 15 años. Pero eso me permitió pensar una cantidad de cosas respecto al sistema y las posibilidades justamente de mejorarlo, de introducirle cambios, que en su momento muchas veces estuvimos pensando dentro del ministerio y proponiendo cosas que después algunas no llegaron a las ideas originales que teníamos, digamos, después son largas ideas y después van como evolucionando solas, pero me fue generando ciertas inquietudes, ciertas reflexiones que después durante muchos años lo fui elaborando y quería contarle algunas cosas ahora a ustedes, ¿no? En particular, después de trabajar en el ministerio, hicimos un proyecto muy interesante que es el reciclaje para gente del mundo afro, para familias del mundo afro ahí en Barrio Sur, que es un edificio antiguo que se recicló. Pero lo más interesante con respecto a la gestión, que es lo que estamos justamente hablando ahora, es que participaron varias instituciones y se pusieron en juego, digamos, una serie de innovaciones desde el punto de vista de la gestión, de la propiedad horizontal, digamos, es un tema que me parece muy importante tratar de hablar de la normativa, es todo lo que implica el tema de la propiedad horizontal, porque en definitiva las cooperativas, sean de propietarios o de usuarios, en definitiva deben cumplir en su proyecto con los preceptos de la ley de propiedad horizontal, que es una ley que rige, digamos, en una cantidad de cosas en la construcción en Uruguay, y es un corsé, digamos, al cual todos de alguna manera lidiamos durante nuestra vida profesional, y que a los efectos de hacer este tipo de programas un poco más innovadores, porque digamos, en esas reflexiones que yo les contaba, una de las cosas más importantes que fui como descubriendo o entendiendo es que la variable urbana, digamos, de los proyectos
proyectos de la vivienda social es sumamente importante y no está necesariamente contemplada en, digamos, lo que es el hacer habitual o lo que son las normativas y los programas y lo que está planteado como posibilidades a nivel de una forma de promoción de vivienda social que es el Estado, ¿no? Entonces muchas veces, porque son más difíciles, se opta por soluciones más sencillas, más generales. En definitiva, en la medida que no se contempla lo que es la cultura arquitectónica, ¿no? De las expectativas de la gente, el imaginario que la gente tiene cuando va a plantear una vivienda, o mismo el hacer de los institutos, que a veces ya tienen como preestablecidos algunos proyectos, alguna forma de hacer que la gente ya demanda, hay como una forma de hacer que ya está un poco preestablecida, y las normativas se adaptan a esas posibilidades, y no dejan la puerta, no abren la ventana a otro tipo de opciones que contemplen la inserción urbana en zonas densas, en zonas mixtas, donde puedan mezclarse diferentes programas de vivienda en un mismo edificio o en una misma situación edilicia de alguna manera. Y ese tipo de cosas son las que a mí me fui como despertando la inquietud de pensar de qué manera, cuáles son los aspectos que habría que trabajar para poder permitir una diversidad o una creatividad en el área de generar los proyectos de alguna manera. Entonces, en el ámbito académico tuve la posibilidad de hacer un par de trabajos justamente donde quise explorar la reflexión de la relación entre vivienda social y áreas densas de la ciudad, áreas centrales de la ciudad. En particular tomé como ejemplo la Ciudad Vieja de Montevideo. Entonces empecé a ver por qué, si la Ciudad Vieja se está despoblando, porque digamos, las gráficas de despoblamiento son tremendas, ha habido muchos programas de fomento de construcción de vivienda social en Ciudad Vieja, hay promoción de que haya cooperativas, de que haya otros programas de vivienda, y la realidad es que no hay una masa crítica importante de viviendas que se inserten en Ciudad Vieja. Entonces empecé a estudiar un poco cuáles eran las condiciones que podían generar eso. Entonces ahí empezaron a aparecer aspectos que por un lado son del stock construido, ¿no? Porque evidentemente los programas de vivienda social tienen una escala, tienen un volumen, un tamaño, que en promedio van entre 40 y 60 viviendas, que son la gran mayoría, que es lo que hace que los programas sean viables. Los programas más pequeños que se han hecho de reciclaje siempre son en base a un subsidio adicional o que los institutos de alguna forma están subsidiando con su trabajo. Raúl ha trabajado en ese tema también, donde hay un esfuerzo mucho mayor de proyecto, de gestión y de trabajo para un volumen de viviendas muy pequeño. Entonces no lo hace viable a una gran escala. Entonces, en ese sentido, el stock disponible en la Ciudad Vieja, en cuanto a terrenos vacíos o edificios para reciclar, había hecho un estudio que en promedio eran tipo 8 o 9 viviendas que entraban por padrón. Y en definitiva, por la normativa vigente, donde lo que prevé por la propiedad horizontal y por la forma de dar el subsidio de crédito, tiene que haber una unidad, no se pueden tomar varios padrones diferentes, por ejemplo. Entonces yo en una misma manzana, en una misma cuadra, tengo varios padrones, pero que no se pueden unificar, no puedo tener un préstamo único o una gestión única de ese proyecto. Entonces, bueno, si ahí tenemos un tema de la normativa que nos está limitando la posibilidad de hacer proyectos en una zona concreta de la ciudad. Otro tema también es el tema de lo que decíamos de la cultura arquitectónica y del imaginario de la gente, ¿no? Cuando la mayoría de cooperativistas, cuando se anotan en una cooperativa, están esperando, como decía, ¿no? Y que mucha gente lo nombró, que es el tema ese de la casita con frente, fondo y parrillero, ¿no? Entonces, evidentemente, en proyectos más compactos eso no es posible que cada una de las viviendas tenga esas posibilidades, porque los predios no darían, hay que trabajar en altura, hay que trabajar en área compacta. Entonces, poder trabajar desde el proyecto y con los cooperativistas en otro tipo de calidades urbanas que puedan conservar ese tipo de relaciones, ¿no? De poder tener espacios exteriores, de poder tener lugares para que los jueces jueguen y demás, pero que no necesariamente cada vivienda tenga que tener su propio predio, permitiría viabilizar una serie de proyectos que muchas veces es difícil cuando se les propone a la cooperativa de que acepten ese tipo de propuestas. Entonces, allí tenemos en el imaginario también a veces una traba, ¿no? Y también tenemos otro aspecto que es el tema del tiempo. Todo el proyecto, cuando se hace, digamos, una gestión de una cooperativa, se hace en un mismo momento un proyecto único. Entonces, yo especulaba ahí también qué posibilidades podría haber de que hubiera una misma cooperativa que fuera, digamos, gestionando sus proyectos a medida que se pueden ir concretando la compra del terreno, consiguiendo los proyectos y haciéndolos, pero donde la gestión sea única, ¿no? No haya que arrancar de cero para hacer cada proyecto, para hacer cada una de las gestiones, sino que uno pueda tener un sistema donde vayan progresando y se vayan realizando los reciclajes, que aparte siempre son complicados, complican toda una gestión de
proyecto, hay muchos más imprevistos, ¿no? Una cantidad de cosas, que justamente también que la normativa es una traba, ¿no? Entonces, yo llegué a esta especulación, que es una especulación teórica. Me gustaría de repente ponerlo a disposición de los que, para los talleres, puedan llegar a interesarles, porque yo propongo algunas herramientas de formas de gestión y formas de... O sea, del proyecto entendido como algo integral, donde la gestión es parte del proyecto y que hace, digamos, o permitiría o podría permitir, digamos, una especulación, pero me gustaría poder seguir explorando si tengo la posibilidad, de cómo el sistema cooperativo puede empezar a tener una diversidad de respuestas y no esa respuesta prácticamente única que es lo que tenemos hoy como resultado, ¿no? Y como expectativa de parte de la población. Yo sé que presentó Raúl antes y que pido enormes disculpas. Vine con vergüenza, pero como vi que la mesa no terminó, me dio menos vergüenza, pero vengo de extraeventos y pensé que llegaba en tiempo, los mismos tiempos que fui, y la avenida no fue al mismo tiempo y no me permitió llegar en hora. Seguramente les dijo Raúl que yo soy trabajador social, asistente social, y que estuve vinculado al sistema cooperativo integrando un instituto de asistencia técnica particular, y que ahora hace un buen tiempo que no lo hago y que mi vínculo tiene mucho más que ver desde la universidad con actividades de enseñanza e incipientes de investigación vinculados al tema. Y seguramente sea desde ahí donde quizás mi aporte va a estar más centrado, justamente porque esta preocupación casi visceral que le podíamos ver a Teresa, que me imagino que tenía Benjamín también, que tiene que ver con esta vivencia cotidiana del sistema cooperativo, seguramente yo ya lo miro con otra distancia quizás. Con el mismo, con la misma expectativa de que sea un modelo que contribuya al acceso a la vivienda de la mayor cantidad de trabajadores posibles y que es una forma distinta de vinculación con la propiedad y con el acceso a la vivienda, que eso lo sigo creyendo con mismas convicciones, pero con mayor distancia y sobre todo pensando algunas cosas que me ayudó a pensar esto que iba a presentar hoy. Por eso me parecía que la dificultad a veces de pensar la gestión y su vinculación normativa del sistema cooperativo, mirando solo el sistema cooperativo, tiene algunas dificultades de cualquier objeto o problema que lo miramos como aprisionados a sus propios muros, digamos. Seguramente miremos solamente en términos que no nos permitan tener como una totalidad de la realidad social que seguramente no nos retase, nos eje algunas miradas, y esa es la invitación que yo en 10 minutos voy a intentar hacer. Quería como pinceladas así mirar algunas cosas que tienen que ver con el contexto, que condicionan, determinan e inciden en la gestión del propio sistema cooperativo. Y esta modificación del contexto, seguramente algunas cosas que los compañeros ya trajeron y que ustedes han visto en otras mesas, tiene que ver con una modificación fuerte de la política pública, en algunos casos con claros oscuros, como claramente Teresa lo mostraba, pero que desde el 2005 acá, por lo menos, y con un impacto importante en el sistema cooperativo, hay un Estado mucho más presente y que volvió con un rol mucho más activo en lo que es las políticas sociales en general y en la política de vivienda en particular, quizás no con la nitidez y con la fluidez que nos gustaría a todos, ¿verdad? Pero hay una presencia mayor, una disponibilidad, una priorización mayor de préstamos, que es un elemento distinto. Hoy decía, cuando periodizaba Gonzalo, decía, bueno, hubo un detenimiento hasta el 93, se empezó a activar, pero el movimiento cooperativo tuvo esta cosa de enlentecimientos, de momentos de mayor préstamos, y ahora estamos en un momento donde eso hay una mayor fluidez. El curso que estamos dando acá en la facultad, para también compartir las sensaciones, es una cosa importante cuando cada año que lo damos, siempre cuando trae Benjamín la lista de cooperativas en obra, siempre es más larga que la del año anterior. Eso da cuenta de que hay un movimiento mucho mayor de las cooperativas que seguramente tenían que ver con el momento que yo trabajé o con el momento que Gonzalo mencionaba en la década de los 90.
Eso ha generado algunas situaciones que tienen que ver con generar expectativas razonables, es decir, antes la gente integraba una cooperativa con una mirada más de mediano plazo, o a veces el que no tiene una mirada de mediano plazo, la satisfacción de la vivienda, se terminaba fugando, yéndose de la alternativa de vivienda, que ahora también sigue habiendo movimientos, pero capaz que por otras razones y no por quizás unas expectativas que están colocadas ahí en el acceso a la vivienda. Después hay una situación de mayor poder adquisitivo de los trabajadores, una recuperación del salario que ahí tiene impactos importantes en la integración de las propias cooperativas, de una masa mayor de trabajadores con trabajo, porque en realidad en otros tiempos tuvimos muchos trabajadores sin trabajo y eso también le da una dinámica distinta a la cooperativa, la ayuda mutua, la cantidad de horas que podían aportar. Esto también fue acompañado por un proceso, fundamentalmente por la reintegración, el reintegro de los espacios de negociación colectiva con los consejos salarios, que tuvieron impacto sobre el salario, sobre la recuperación del salario real, pero también sobre el proceso de sindicalización, que aumentaron, ¿no? Primero aparecieron sindicatos nuevos, los sindicatos estaban previstos, hasta tenemos sindicatos policiales, ¿no? Si miramos 10 años atrás, quizás era indispensable que Uruguay tuviera esa situación, trabajadoras domésticas, trabajadoras rurales, que si bien eran sindicatos que existieron en un momento, se fueron apagando, ¿no? Con menos presencia y consejos salarios de organización, lo que no tuvo un impacto directo en un aumento de la militancia, ¿no? Eso, que haya más matrícula en los sindicatos no quiere decir que los sindicatos estén llenos de trabajadores militando, etc. Hay cambios en aspectos que tienen que ver más con la sociabilidad, es decir, la familia, digamos, que está implícita, inclusive en la ley de vivienda, que si bien no lo expresa con nitidez, pero cuando habla de la vivienda va pensando en una familia casi nuclear, y que tiene que ver con un contexto del fin de 60 contra la ley, o quizás más, recoge estas enseñanzas de la CIDE, digamos, que tienen origen más a principios de esa década. Ya esa familia no es la misma. Capaz que Figueira dice, deberíamos pensar como, él dice algo así como unidad de cooperantes, ¿no? Ya a veces el grupo de amigos quieren vivir juntos, y eso no es mientras son estudiantes, a veces se prolonga mucho más, ¿no? Esto que uno decía, bueno, ¿cuál es la edad de nacimiento del primer hijo promedio? Hace 20 años o 30 años eran los 20 y poco y ahora se posterga hasta casi, a veces en algunos casos, no sé cuál está el promedio ahora, pero seguramente puede estar capaz que en los 30 y pico. Entonces, esto de postergar el proyecto, claro, y en los sectores sociales más desfavorecidos, por un compañero más así que no, seguramente está pensando en sectores más desfavorecidos, el embarazo adolescente está más presente. Pero acá hay una generación, seguramente es como los que estamos compartiendo acá, que van retrasando por el estudio, porque ahora vieron que también esta competencia también que nos llevó el mercado también a la universidad, uno no alcanza con el grado, entonces es un posgrado, hacer la maestría, hacer el doctorado, entonces también ahí hay otras oportunidades, que hay caminos que elegir, y eso va postergando también la concreción del espacio familiar también. Entonces, ahí hay un cambio importante en eso, los arreglos familiares, esto es muy dicho por muchos lados, pero tiene un impacto claro en quién va a vivir después en estas casas, o para quién quiere la casa, o esta idea que la casa para toda la vida, cuando uno no proyecta ni siquiera la certeza de que con el que va a compartir esa casa para toda la vida, ¿no? Entonces ahí hay algo que también tiene un impacto importante. Después hay cambios en la sociabilidad que tienen que ver con los vínculos entre las personas, la violencia, la inseguridad, digamos, o el tan inseguros que estamos, que seguramente no tiene raíces solamente en el aumento de las delincuencias, sino en cuán inseguros somos, en que los lazos son tan frágiles con los demás, genera también esta cosa de que lo colectivo aparece sospechado, o por lo menos parece ideologizado. Capaz que los que optamos por estar en espacios colectivos es porque ideológicamente estamos convencidos y no porque aparece tanto como necesidad. Aunque las cooperativas, esto de necesidad y la opción es una relación siempre que tiene como diferentes momentos en el grupo. Y esta subjetividad más individualizante, donde parece que el proyecto individual es lo que prima, esto que yo quería caricaturizar, pero tiene que ver con esto de que uno va estudiando y generando más posgrados, más grados, más tiempo de estudio, o va generando una proyección en lo profesional, en lo laboral. Es cierto que ahí uno está mirando en lógica muy individual, que a veces se vincula a un colectivo, que es la familia, u otros colectivos, o a veces esa carrera individual también me va dejando de lado a los otros, ¿no? Entonces, esta subjetividad individualizante, que creo que tuvimos una formación no explícita, pero implícita,
con la propuesta económica y sociopolítica y cultural del neoliberalismo, creo que es lo que es la mayor herencia que tenemos. Si nosotros decimos tenemos herencia en la forma del Estado, etc., creo que la peor herencia que nos quedó es este peso importante de lo individual, del camino personal y de la pérdida de que lo colectivo nos va a llevar a una situación mejor. En esto hoy decía Teresa, todos estos espacios, ¿no? Ella hablaba de ayuntamiento como un sacrificio, ¿no? Y creo que a veces parece eso, que el optar por un camino colectivo parece que tiene más costos que el individual, ¿no? Y ahí capaz que siempre lo terminamos viendo en las relaciones de costo-beneficio que tiene que ver con esta subjetividad individualizante que mencionaba. Y una subjetividad que tiene mucho más que ver con el instante, ¿no? Con el momento, con el disfrutar ahora, con una cultura mucho más hedonista del placer, ¿no? Y que ahí hay una cosa que tiene que ver, ¿cierto? Cuanto menos diferimos en futuro, ¿para qué no vamos a embarcar en proyectos colectivos? ¿Para qué no vamos a embarcar en viviendas que queremos que duren 50 años? Y ahí hay algo que tiene que ver en esto de cómo juega el presente y cómo podemos proyectar futuro cuando también no hay un futuro que nos dé certezas o por lo menos claridad en lo que queremos, que quizás capaz que la certeza nunca la tuvimos, pero por momentos creímos en algunas posibilidades. Y estos cambios en la sociabilidad tienen expresiones en la ciudad muy importantes y que creo que acá marcan algunos problemas también vinculados al tema del hábitat, como mencionamos, por ejemplo, como es la segregación territorial, es decir, barrios donde no se dialoga los distintos o donde por ser bastante homogéneos la diferenciación hacia adentro es muy cruel, ¿no? Yo estoy con un proyecto de extensión trabajando en un barrio periférico de Montevideo y entre sectores pobres hay una marcada diferenciación fuerte de unos y otros. Los que le dan la vivienda, los que la peleamos, los que tuvieron esa suerte, los que se embarazan, los que etcétera, etcétera. Y ahí hay algo que tiene que ver con esta cosa de que el nosotros es cada vez más reducido, casi a mí. El nosotros somos parecidos a mí. Y es muy difícil generar, a pesar de la homogeneidad territorial que presenta Montevideo en algunos barrios, tampoco construimos un nosotros ni siquiera entre los que nos creemos iguales. Entonces la segregación, que está combinada con fragmentación, es una de las, me parece a mí, de las llaves explicativas de los problemas que tenemos en la ciudad y las dificultades a veces, ¿no? Estas cooperativas, claramente, por ejemplo, que surgieron en la periferia de Montevideo y no están desarrolladas, uno encuentra experiencias en las ciudades centrales, pero son muy pocas. Y cuando va por la periferia y hay una integración de algunas cooperativas donde han desarrollado algunos barrios, digamos, como el que yo viví y todavía viven mis padres, que es toda la zona de Camilo Carrasco, Parque Rivera, que es un barrio casi desarrollado por cooperativas y algunos complejos habitacionales, en algunos espacios donde hay una cooperativa aislada de otra, es casi la cooperativa se ha fortificado. Y los barrios cooperativos, los complejos cooperativos, cuando terminan la obra, cuando se empieza a discutir el reglamento de convivencia, lo primero que discute son las rejas perimetrales. Entonces ahí hay un problema fuerte, esta sociabilidad comunitaria, que cómo se construye con los otros barrios, cuando en realidad lo primero que estoy pensando es cómo cerrarme en mí, ¿verdad? Y hay un problema que es una manifestación de esta segregación territorial, que para mí es un problema de los últimos datos que se han dado sobre la reducción de la pobreza, que afortunadamente el Uruguay viene reduciendo su situación de pobreza y de indigencia, pero en el caso de Montevideo y Canelones, que seguramente tiene que ver con las preocupaciones de casi todos los que estamos acá, sin querer ser centralista y montevideano, pero en el caso de Montevideo y Canelones la pobreza casi está en los mismos números que estaba el año pasado, digamos. Y esta reducción que sí la tuvo el interior no está pasando en Montevideo y Canelones, y la segregación territorial, que es un fenómeno de las grandes ciudades, es de las áreas metropolitanas, digamos, ¿no? Del área metropolitana y de Montevideo. Y por eso quizá la integración es más fácil todavía en el interior, y quizás lo que tiene algunos rasgos de esto son algunas capitales del interior que son más grandes. Entonces esto del contexto, para mí, cómo impacta y qué desafíos nos coloca en los términos de la gestión cooperativa y en cómo se mira. Cuando yo miro todos estos cambios, y por ejemplo pensaba el de la familia nada más, pensaba el de la sociabilidad, ¿cómo podemos seguir pensando la ayuda mutua, la autogestión igualita al 68 cuando la ley se creó las primeras experiencias cooperativas? Eso creo que es lo que en realidad a veces tenemos como la dificultad de poder cuestionarnos, porque a veces lo que funciona bien y lo que compone las épicas o los proyectos que nos identifican, las señas de identidad,
a veces no las queremos cuestionar porque parece que debilitemos. Y yo creo que acá lo que va a caer es como un debilitamiento, es justamente no construir lo nuevo, digamos, no construir con lo nuevo. No construir esta seña de identidad con los desafíos de lo actual. Porque si no, después la caída es tremenda, ¿no? Cuando uno está sobre esta tarima, ¿se llama tarima? Tarima ya igual, ¿no? Yo cuando estoy con arquitectos me inhibo con algunas tarimas. Me pasa con los psicólogos en otros campos. Cuando esta tarima está ahora perfecto, pero imaginemos que acá pasa más tiempo y acá la universidad no invirtió nada y las tablas se empiezan a romper y uno sigue sentado como hasta ahora, con el mismo peso de la silla y el mismo peso de la mesa, llega un momento que se cae. Y cuando se cae, es caída estrepitosa. Si uno va acomodándose, cambiando la silla, porque el piso no es tan duro y va resolviendo, la caída no va a ser tal como uno ya está como preparándose para eso. Creo que el sistema cooperativo tiene que pensar su gestión con estos desafíos que están colocando en lo actual. Yo pensaba algunas claves de esta gestión que me parece que son relevantes del sistema cooperativo, fundamentalmente de ayuda mutua, pero que tienen que ser pensados. Como sé que me queda poco tiempo, voy a repasarlos como siempre. Cuando uno habla de lo general, más tiempo, después lo particular queda disminuido. Uno, la autogestión. Yo creo que es la expresión más genuina y rica de la experiencia cooperativa de vivienda en el Uruguay, fundamentalmente en la ayuda mutua. Esta autogestión hace casi exclusivamente, yo repasaba qué políticas sociales se han implementado en el país, que los beneficiarios son los que administran su propia política y son responsables de si la gozan o no. Y hay muy pocas, a no ser algunas transferencias monetarias, pero después hay muy poca evaluación sobre el producto de esas transferencias, qué se hizo con eso. En casi ninguna otra se le confía al beneficiario el dinero para decir, bueno, sos beneficiario de estas viviendas, pero las administras tú, las gestionás tú, las diseñás tú si convences al arquitecto y las vas a disfrutar si sos capaz de gestionarla bien. Entonces, eso hace que el aprendizaje y la construcción, en este sentido de lo colectivo, que yo hacía mención al principio, que está vulnerado por estos procesos, el sistema cooperativo tiene 10 pasos adelante. Porque acá, el trabajador que administra 8.000 pesos de sueldo su casa, que hace maravillas para administrar, para hacerlo con los hijos, para resolverlo del adolescente, el más chico, lo otro, después se sienta en una reunión y agarra la chequera y firma una cita de 7 cifras para pagarle un proveedor. O va haciendo cuentas para ir resolviendo cómo va comprando, cómo negocia. Y la promoción política, para decirlo en términos más de sujeto, de los cooperatistas que yo he visto, yo no lo he visto en otro proceso de ningún tipo. Y sobre todo quiero reconocer en eso las mujeres sobre todo. Porque vino que los varones a veces tenemos más experiencia en lo público y logramos hablar mejor y parece que no nos cambia nada de experiencia. Pero las mujeres que a veces, cuando empieza la experiencia cooperativa, casi que piden permiso, y como ahora traía Teresa, a nosotros nos pasa que me acuerdo del asesoramiento más con las cooperativas, te preguntaban todo, hasta cómo se hacía el acta, hasta qué había que hacer, cuál era el rol, si podían hablar, si no podían hablar, y al final te hacen callar, no quieren que hables más, quieren ellos decidir solos. Ahí hay algo que tiene que ver con la promoción política, y la autogestión es una experiencia importantísima. Lo que claro, esta autogestión está desafiada por una experiencia que es colectivo y donde a mí me importa el bien del grupo. Y eso es algo que los grupos tienen que generar controles más fuertes para que eso siga pasando. Y hay saberes que tienen que ser compartidos y que es diferente seguramente del saber que el trabajador de los 60, desde el 68, de los 70 tenía y el que tiene ahora. A mí me parece que la autogestión tiene que estar con esta independencia, la última decisión de los cooperativistas, como mencionaba Benjamín, que no lo escuché, pero se lo conozco, y que traía Teresa, pero tiene que ser una autogestión construida desde el aprendizaje, y ahí los saberes técnicos no son para nada prescindibles, al revés. Y cada vez creo que tenemos que pensar en qué saberes tiene que tener la cooperativa, de la economía, de lo financiero, porque hay realidades distintas. Antes, más o menos, supongo, yo no conozco, porque soy más joven que, bueno, no sé decir de quién, pero soy más joven. Yo no sé cómo hacían las cooperativas en el 70, en el 68, yo creo que esas ya estaban en esa época, seguro Benjamín sí. No habían contratado todavía, pero estaba ahí.
pagaban solamente contado, ¿no? La conciliación bancaria era bastante simple. Ahora la conciliación bancaria entre el internet, el libro y todas esas cosas que uno tiene otros saberes que tienen que estar en juego. Ahí hay funciones, ¿no? Por lo menos, digo en el Broker es donde yo tengo mi sueldo, tengo una cuenta de mi sueldo. Pero es el mecanismo de internet de consulta y de seguimiento de las cuentas bancarias. Entonces, ¿qué conocimiento hay que tener la cooperativa? Y ahí ya asistentes sociales y arquitectos solo no bastamos, eso está claro. Y ahí hay un rol que los institutos son bastante amarretes a integrar, que es el saber de los contadores, quizás de los economistas, etc. Y hay que pensar. Siguiendo haciendo pinceladas, iba a dar una pintura mamarrachenta, pero sigo así. La ayuda mutua. Esto es lo mismo, ¿no? La ayuda mutua fue pensado por un trabajador casi exclusivamente de 8 horas, que era el predominante, el trabajador industrial, ¿no? Hay tanta gente joven, yo el trabajador industrial parece que hablar de alguien que conocen. El operario, el obrero que llamamos todos, ¿no? Que se llamaba en esa época, que casi es inexistente ahora, que tiene que ver más con los servicios, que corta el horario, ¿no? Que trabaja en un shopping sábado y domingo, que a veces lo que dice ella, las cooperativas, al principio cuando uno va a hacer reglamento de obra, dicen, no, solo sábado y domingo vamos a trabajar. Después la realidad es más diversa. La gente cuando no tiene ningún día libre porque va sábado domingo a la obra, sabe que tiene el lunes de tarde los que trabajan en el supermercado, tienen libre o trabajan en... yo qué sé. Hay un dinamismo en el mercado laboral que hace que hay que pensar. Y hay una sobreexigencia, yo creo que de ayuda mutua, que después hacemos la trampa a escondidas. ¿No hay ningún dirigente de fútbol? No, tenemos la ciudad. Pero a veces las cooperativas, que después levantaron la bandera que cogimos con nuestras manos, empiezan a generar estrategias solapadas de pagarle a un compañero que está sin trabajo, o contratan a alguien. Hay formas de resolver ayuda mutua, porque el que trabaja y tiene la suerte de hacer horas extras, o tiene 2 trabajos, o quiere seguir estudiando, como seguramente los que estamos acá, es muy difícil sumarle 21 horas de trabajo a la ayuda mutua. Y esto que parece una cosa rígida, y en esto que traía Teresa, tiene que haber un dinamismo en función también de la obra, de la oportunidad, del momento. A veces la cooperativa podría ser menos y capaz otro momento más exigente, o al principio quizás hay más trabajo manual y es importante aportar, después podría variar. Parece algo que no se mueve y creo que estas cosas, el contexto que fuimos colocando, deberían permitir mover. O que deberían permitir que lo rico, interesante que te ayuda mutua, tanto apropiación y presencia del cooperativista en la obra, debería estar suavizado, no debería ser una espalda tan pesada en esa presencia. Después la organización cooperativa, que yo creo también es una organización cooperativa espectacular en su diseño, donde tiene elementos claramente de delegación de funciones, distribución de tareas, control democrático. Un motivo de falta grave para expulsión de un socio es no votar en las elecciones. Y parece algo drástico, generalmente las cooperativas no expulsan a alguien por no votar en las elecciones, pero eso muestra que el derecho a participar también es un deber. Y es algo que no puede pasar porque la comisión no es el instituto técnico o es uno que yo puedo tercerizar, es el propio cooperativista. Por lo tanto, el momento de comprometerse a integrar un cargo o elegir a un compañero que lo va a hacer y por lo tanto delegar la autoridad para hacerlo, es un momento central. Entonces, esa organización cooperativa que tiene esta estructura, que ni la dictadura pudo combatir justamente porque hay decisiones que solo podían pasar por la asamblea. Y ningún sindicato podía reunirse, ninguno podía hasta festejar cumpleaños porque no podía juntarse, pero la cooperativa cumplía su ley haciendo asambleas. Entonces lo que hicieron como control es que haya que presentar días antes el tema de la asamblea y la lista de socios que iban a participar, para ver si había un infiltrado que iba a llevar ideas foráneas a esa asamblea. Pero no pudo evitar que haya asamblea, porque en realidad la asamblea es el espacio soberano de las cooperativas. Entonces, esta organización que tiene esos aspectos que yo dije rápidamente, es una organización desafiada justamente por esta subjetividad individualizante, por sentir la amenaza del otro, de la violencia, de la dificultad de construir lo colectivo. Es una herramienta para construir lo colectivo, pero también tiene que sostenerse en ese aspecto. Ahí yo creo que ahí no hay cambios normativos ni cambio en la organización, sino que ahí tiene que haber una formación mayor. O sea, ahí también los saberes técnicos tienen una función que cumplir en la formación de estos grupos. Y después los últimos aspectos de esta gestión que me parece son claves. Una experiencia comunitaria, porque tenemos la tendencia
porque es la etapa que la cooperativa cuenta en asesoramiento técnico, que es solamente la formación, el trámite y el préstamo, pero después hay una vida más larga de las cooperativas que es la que conviven, y hay una experiencia cooperativa, hay una experiencia comunitaria muy rica, y que justamente decíamos que la ciudad no tiene espacios tan colectivos. De hecho, uno anda por cualquier barrio y mira las plazas del barrio, y el estado que tienen las plazas del barrio no son las de los que estamos más cerca de la costa, que están mejor las plazas, pero igual tienen un deterioro, pero mira los espacios comunes de las cooperativas y el mantenimiento, el embellecimiento y el uso es mucho mayor que otros espacios, como un indicador nada más. Eso tiene que ver porque hay una gestión colectiva, distinto inclusive a otros complejos habitacionales, donde el gasto común se vuelve un problema para el grupo y no la cooperativa, que como tiene herramientas de control del grupo internas, elige inclusive al que viene, en el caso de la cooperativa de usuarios, mantiene este espacio más colectivo de decisión. Entonces la experiencia comunitaria es una cosa bien rica, donde en algunos casos han podido incluir servicios, donde yo siempre traigo mi historia personal. Mis padres son de un complejo intercooperativo de los primeros años de la década del 70, que empezaron con 20 y pico de años y ahora tienen 70 años, y tienen la fortuna de vivir en la cooperativa, porque tan acompañados como están en la cooperativa, yo no encontré otro espacio comunitario por lo menos en Montevideo. Quizá en el interior sí lo haya, pero no en Montevideo. Entonces, esta experiencia comunitaria es una de las experiencias más ricas también del sistema cooperativo, pero está desafiado. Pasa, ¿no? Ya hay lugares donde hay boca de venta de drogas en las cooperativas también, ya hay sectores estigmatizados como en todos los barrios también, ya a veces el poder contar con el vecino no siempre es así, pero bueno, hay todavía cosas para rescatar, hay espacios de sostén de las experiencias comunitarias, de la vecindad, que las cooperativas lo mantienen. Y por último, y no menos importante, el componente clave de la gestión es el asesoramiento técnico. Esto es un componente que, si bien no es un elemento de cogestión, tiene cosas bastante parecidas a la cogestión. Porque la posibilidad de esta promoción política de la experiencia no es por espontaneísmo, no es espontáneo que la gente va generando mayores herramientas, es la experiencia y la reflexión sobre la experiencia. Y esa reflexión de la experiencia a veces la hace el grupo y la hace algunos integrantes de las cooperativas que tienen esa capacidad de sintetizar, de ayudar a la reflexión, digamos, en ese rol más de intelectual orgánico que menciona Gramsci, que los propios grupos generan. Pero también el equipo técnico, el equipo de asesoramiento técnico, tiene un rol en este sentido, en lo formativo imprescindible. Pero también, como es responsable después de las consecuencias de eso, tiene que ser responsable también de problematizar con la cooperativa para que las decisiones se tomen con la mayor cantidad de abanicos posibles. Entonces, esta gestión, que yo digo no se parece a una cogestión, tiene que ver con... es un rol importantísimo, y yo creo que esto que decíamos hoy de mayor préstamo, mayores obras, institutos que acumulan muchas cooperativas, muchas veces debilitan el asesoramiento técnico porque siguen respondiendo, a veces una estructura muy chica, a muchas cooperativas, y eso hace una presencia menor, una dedicación menor. Y yo me alegro de esto que dice Teresa, de que el proyecto social es un proyecto tan importante como el proyecto arquitectónico. Eso no se genera por, como decía hoy, por simple espontaneidad o procesos geniales que se dan porque la gente se junta. Son procesos que se dan con un trabajo sostenido, de acompañamiento técnico, de reflexión sobre la experiencia y de formación. Si estos elementos no están, después la gente resuelve la obra metiendo la pechera, asustando que lo van a echar, diciendo que el que no cumple las horas no va a estar, que el que no paga lo echan, y es la única forma. Después la convivencia, cuando se gesta una obra solamente de pesado, es que cada uno se mete dentro de su casa. Y esta experiencia cooperativa, que yo decía que es muy valiosa y que me alegro que mis viejos sigan viviendo una cooperativa, y yo cuando sea viejo voy a vivir también de vuelta, no se va a tener porque va a estar como uno enojado uno con otro. Porque en esto de meter la pesada, siempre hay uno fuerte y uno débil. Y a veces el débil es la mujer sola, con muchos hijos y que no puede llevar la obra con la que llevar, o ese que piensa distinto, o ese que tiene un hándicap físico o con menos habilidades. Entonces ahí no nos comportamos parecidos a ese
ese espíritu cooperativo que la cooperativa se compromete a reproducir, multiplicar, que es la experiencia. Bueno, yo quería dar más aportes positivos que negativos, pero a veces una reflexión nos lleva a mirar esto. Lo que hay un elemento importante de estos cambios que dijimos es que hay una mayor permanencia de los cooperativistas en las viviendas que quizás antes, ¿no? Muchas veces la diferenciación de la cuota en relación a la posibilidad de pago que tenían muchos trabajadores, sobre todo en la época de jubilarse, habían estado muchísimos años en la cooperativa, cuando iban a jubilarse su ingreso se pasaba a la mitad y ya era impagable la cooperativa. Bueno, la posibilidad de subsidio, la posibilidad, digamos, de que haya mayores ingresos y mayores protecciones de trabajo, ha generado una mayor permanencia de las cooperativistas, o por lo menos que no se tengan que ir porque no puedan pagar. Eso de los cambios parece un elemento importante en esta etapa. Bueno, quedan algunas cosas, pero sigamos. Muy bien, muchas gracias por estas intervenciones. Yo creo que estamos ya sobre la hora, pero me parece que no deberíamos perder la oportunidad de hacer algunos comentarios y de ligar un poquito también. Me parece interesante poder ligar esto con la mesa anterior, ¿no? Creo que queda bastante claro en lo que acaban de plantear los panelistas con respecto a la gestión y con respecto a los aspectos normativos, que a priori parecían de alguna manera temas como duros y rígidos, la riqueza enorme que encierra la experiencia y la necesidad de poder revisar cosas y de poder ponerlas un poco en su lugar. Y de cómo, un poco ligándolo con la mesa anterior, cuántas cosas más están en juego, además de los aspectos de la tecnología, ¿verdad? Un poco lo que decía hoy Duilio de la necesidad de abrir la cabeza, como no, esa es una necesidad enorme de abarcar todas las dimensiones y áreas que el sistema cooperativo tiene. El desafío de traducir todo esto, insistimos, al proyecto es enorme. Creo que lo que han planteado acá es de alguna manera valorizar y revalorizar la potencialidad de ese colectivo, ¿verdad?, para la revisión de los aspectos del proceso justamente de la cooperativa. Sería un error avanzar en exploraciones proyectuales sin tener en cuenta la riqueza del proceso. Es decir, esa quizás sea una de las cualidades y de los desafíos más grandes de esto que nos hemos planteado, ¿verdad? No se trata de hacer una exploración desde las cualidades espaciales del espacio doméstico o de las agrupaciones y la relación que tienen los conjuntos con la ciudad sin tener en cuenta estas cuestiones. Al contrario, el desafío está en hacer esa exploración incorporando estas dimensiones, ¿no? Y las interrogantes más importantes que seguramente estén arriba de la mesa cuando empiecen a aparecer las reflexiones van a ir por ese lado, ¿verdad? Van a ir por un lado justamente de preguntarnos en qué medida esos replanteos, esos planteamientos nuevos, esas exploraciones están teniendo en cuenta estas dimensiones de lo tecnológico, o diríamos, para precisar un poco más como creo que quedó bastante claro en la mesa anterior, de la innovación tecnológica, que no son las tecnologías alternativas. La innovación tecnológica sí está pregnada por el proyecto, ¿no?, como una herramienta a favor del proyecto, ¿verdad? Y los temas de la gestión y de la normativa que de alguna forma son las que están, pero también las normas están para cambiarlas, porque las normas no son cosas rígidas, las normas tienen valor en determinado momento cuando se adaptan a determinados periodos históricos y necesidades de las cosas. Justamente la mayor virtud tiene que estar en darse cuenta cuando hay que cambiar una norma para que se adapte a situaciones nuevas. Y ahí me parece que hay un desafío importantísimo en la reflexión desde el proyecto, no para eliminar lo que está, sino para la reconversión. Yo creo que la mesa lo planteó con mucha claridad. Yo no sé si entre ustedes hay cosas que se quieren contestar o plantear, pero de repente capaz que es oportuno o le damos la palabra a alguno de los integrantes de acá del grupo, que seguramente sí.
quería hacer una reflexión sobre el transcurso de las 4 mesas en relación a la puesta de foco del seminario como recurso, ¿no? como habilitante de proyectos sobre este sistema cooperativo, que en realidad la mirada de todos los panelistas y de las preguntas en general siempre se centran a, un poco, tú ponías el ejemplo bien clásico de Montevideo y Canelones, ¿no? En realidad siempre las referencias al interior se hacen por oposición o por algo que está como fuera de la lógica o del objeto de reflexión. Que en este caso me parece a mí un poco, también me motivó la presentación de compartiendo como experiencias personales. A veces uno siempre hace comentarios desde la persona, no porque quiera hacerse creer que quiere mejorar los grupos y todo, creo que como que cada uno siempre opina desde su lugar, de su construcción personal. Y me parece que está bueno habilitar como el Uruguay como objeto de reflexión también del sistema cooperativo. De hecho, la primera cooperativa, la primera experiencia de llamar el 25 de agosto, todos los barrios cooperativos de Paysandú, la parte de la bibliografía que ustedes mandaron de Covinú y Durán, que está conformada por un grupo social un poco también heterogéneo y no vinculado únicamente a los sindicatos, lo más clásico como la primera cooperativa, esa de los 60, me parece que abre campos de reflexión, tanto desde el tema del mercado perimetral hasta la composición de espacio urbano, esas cosas vistas desde la periferia del centro, digamos, o sea, por marcar como esa relación y no mostradas como algo que puede ser acá y en el otro lugar se da mejor, me parece que puede ser como un campo también de reflexión. Incluso le pregunto a alguno de los panelistas si tiene como alguna experiencia, me parece que seguramente sea interesante volcarla con respecto a ese pertenecer a la Universidad de la República y no a la Facultad de Montevideo. Me parece que hay como, si en la cabeza esta que se propone la facultad de generar como cuestiones de líneas de investigación o desarrollos de la universidad, me parece que sería como interesante. Lo planteo como una inquietud y medio, no sé cómo formular bien la pregunta, pero es más una inquietud que una pregunta que me parece que estaría bueno que dé pie como no la respuesta, sino la desarrollo. Siguiendo esa línea de pensamiento, algunos datos interesantes. En las cooperativas de ayuda mutua en particular, por Adorno Río pasa una cosa un poco distinta, pero las cooperativas de ayuda mutua en particular están casi igualmente distribuidas en Montevideo y el interior. Y hay algunas experiencias en el interior que no tienen igual en Montevideo. Por ejemplo, Paysandú, donde hubo un nacimiento muy rápido del movimiento cooperativo, que llegó a hacer cosas como que entre las cooperativas de Paysandú, la Federación de Cooperativas, un instituto que tenía una base muy fuerte en Paysandú y la DINARI armaron una cartera de tierras que sigue alimentando de terrenos hasta ahora, esto fue en los 70. Bueno, ese tipo de cosas, no es que no haya habido cosas similares en otros lugares, pero con esa fuerza no apareció. El ejemplo de Covinú que tú planteabas es singular en el sentido del peso social que tiene esa cooperativa dentro de la ciudad, por los servicios que presta, por la inserción que tiene dentro de la sociedad duranguense. Entonces, yo creo que está bueno que efectivamente tenemos todos, los que vivimos en Montevideo, los que nacimos en Montevideo, porque Montevideo es la capital, porque tenemos mitad de la población, como la tendencia a pensar todos de Montevideo, pero creo que el cooperativismo es uno de los, en particular el de ayuda mutua, es una de las organizaciones o de las formas de actuación que justamente ha tenido en el interior algunas experiencias realmente muy buenas, ¿no? Yo la otra cosa, aprovechando que tengo el micrófono, que me gustaría decir, tiene que ver con el tema del proyecto, ¿no? Cada uno habló de lo que le parece más importante, ¿no? A mí el proyecto me parece muy importante, pero quería hablar de las cosas que planteé fundamentalmente, ¿no? Pero capaz que después el tema del proyecto no apareció por la brevedad del tiempo, con la fuerza que tendría que aparecer. Una de las cosas que se dijeron que me parece muy importante
el proyecto no es solo arquitectónico. Hay un proyecto social, pero también un proyecto económico. Entonces son todas esas componentes y por eso el asesoramiento tiene que ser multidisciplinario. Porque como decía Gustavo, no alcanza con una disciplina. Cada uno cree que su disciplina es la que comanda todo, pero en esto, más que en otras cosas, se evidencia claramente la necesidad de interconectarse, de trabajar juntos. Ahora, yo decía, la gestión es tomar las decisiones. Eso también incluye el proyecto. Y capaz que ustedes, arquitectos o futuros arquitectos, capaz que no visualizan mucho. Bueno, pero ¿cómo va a decir sobre el proyecto gente que no pasó por la facultad, que no escuchó a los grandes creadores, que no leyó las revistas y todas esas cosas? ¿Qué capacidad de decidir van a tener posteriormente? Y esa capacidad de decidir se la dan a los técnicos, planteándoles alternativas. Cuando los técnicos les planteamos a la gente con la que trabajamos una sola alternativa, bueno, esto es así, bueno, ahí se acabó la gestión, se acabó la autogestión. Ahí lo único que se puede hacer es decir que sí o que no. Y si decimos que no, no vamos para ningún lado, entonces tenemos que decir que sí. Entonces, el hecho de que se trabaje con alternativas, dentro del cooperativismo, en general están mal miradas las tipologías, o sea, los proyectos que de alguna manera reproducen experiencias y modelos anteriores. La tipología tiene la ventaja de que aprovecha la experiencia, y eso es muy bueno. El asunto es cuando se vuelve rutina. Como ya tengo la tipología, ¿para qué voy a pensar otra cosa? Aplico la tipología. Cuando la tipología pasa a ser única, bueno, esta es la vivienda que hacemos nosotros. El instituto, eso es una cosa que Raúl cuenta a menudo en los cursos, que se la ha escuchado muchas veces. Nosotros hacemos esta vivienda. No, hay que hacer la vivienda que quiere la gente. Eso, por supuesto, que tiene límites. El económico es uno de los fundamentales o el fundamental, pero aún así sigue habiendo una cantidad de grados de libertad. Y el gran desafío para los universitarios, para los profesionales, es justamente aprovechar esos grados de libertad y no quedarse en la respuesta repetitiva porque ya sabe lo que da, porque es más fácil, porque da menos trabajo y porque sigo aprovechando aquellos planos que guardé en la planera o en la computadora en la época moderna y le sigo sacando partido. No, cada grupo es una cosa distinta. Entonces la tipología puede ser una base, pero sobre esa base hay que trabajar con la gente, qué es lo que quiere, con qué soñó, qué es lo que espera, qué necesidades tiene. Esas necesidades cómo van a cambiar con el tiempo. Este es hoy un problema fundamental. Las cooperativas en general están integradas por gente joven. 40 años después, esa gente ya no es más joven, tiene dificultades que antes no tenía. Entonces, ¿cómo pensar un proyecto que se puede ir adaptando a la vida de la familia sin cambiar de vivienda? Bueno, creo que esas son todas las cosas, no sé si se podría hablar muchísimo de esto, pero me parece que vale la pena ponerlas sobre la mesa porque justamente uno de los centros de estas reflexiones es el proyecto Arco. Esto agregando a lo que decía, no sé qué decía Benjamín, discutir el proyecto con la gente es una oportunidad única y beneficiosa, porque uno ahí discute no solamente, yo me he metido a discutir con las cooperativas también, con las cooperativas no solamente discute si el baño va arriba, el baño va abajo, si el comedor tiene pegado en la cocina, que es un tema para la gente muy importante, porque si hay algo que tienen todas las personas, tenemos todas las personas una noción de casa deficitaria, de casa suntuaria, pero experiencia en una casa tenemos todos, ¿no? Seguramente uno no sabe el modelo de auto y si le conviene con inyección y no sé qué más, eso no sé nada, pero de casa todos tenemos alguna experiencia. Pero sobre todo porque también discutimos el espacio común y el espacio privado. La gente tiende al primer momento a decir, no, queremos fondos grandes y jardín adelante, ¿no? Es como el sueño y a veces hay tipología en el sentido de vivienda dúplex que está muy prendida. El dúplex y el ladrillo es casi inevitable que una cooperativa tenga relación dúplex y de ladrillo. Pero cuando uno discute, bueno, pero ¿cuál es el espacio del juego, el espacio de circulación, ¿no? ¿Dónde va a estar el salón comunal? ¿En el medio del complejo para que todos lleguen o en el borde para que lo use el resto del barrio? Si uno le lleva ya el plano hecho, eso no lo discutió.
no fue parte de los temas de la cooperativa. En esto que decía Diego Benjamín de la autogestión, pero sobre todo de pensar la cooperativa en el barrio. Y eso es una oportunidad cuando se discute el proyecto. Si el proyecto yo lo llevo hecho, la gente discutirá, ay, y las preguntas después empiezan a hacer eso. ¿Y las paredes de qué son? O sea, lo que empiezan a pedir respuestas. No opina eso a la gente. Empieza a preguntar cómo es el techo, cómo son las paredes, si las ventanas, si puede hacer un parrillero después en el fondo. Pregunta esas cosas. Porque ya sabe que el saber está en el que le trajo el plano y a él le corresponde ser cliente. Y solo hace preguntas de cómo va a ser, ¿no? Sí, si bien es compartible este tema del proyecto único, creo que la experiencia de la mayoría de los institutos no es esa. Y no es esa por muchos motivos, entre otros económicos. Recordemos que hoy estamos en un momento de bonanza del cooperativismo, hay muchas cooperativas, se han formado muchos institutos, pero supongamos que dentro de 3 años, por distintos motivos, eso no se hace. Y los institutos de alguna manera son una fuente de trabajo, y de alguna manera también, de acuerdo a sus objetivos, pueden querer sobrevivir. Y esta es la realidad de la vida, no las aspiraciones. Todos los que hemos trabajado en institutos sabemos cómo es la cosa. Y de alguna manera también, y por qué no decirlo, quien trabaja en un instituto de asistencia técnica no persigue el beneficio material. En general, lo que persigue es hacer un trabajo que le parece positivo, que lo colma, pero también tiene que sobrevivir con ese trabajo. Y ese equilibrio hace que las tipologías que han sido estudiadas exhaustivamente, una tipología lleva más o menos entre 2.500 y 3.000 horas de trabajo. Porque una tipología no puede tener errores, siempre algunos va a haber, pero hay que aspirar a que no tenga errores, porque se están construyendo decenas y cientos de viviendas. Entonces, me permito plantear este pequeño detalle. Me encantaría que se pudiera hacer un proyecto para cada grupo. Creo que es inviable. Una cosita, digo, que me parece exactamente lo que dice, en definitiva, capaz que lo que hay que cruzar es las posibilidades reales de poder hacer ese proyecto a medida, de poder hacer la participación, y de repente no es solamente económico, sino también de ciertas certezas o de ciertas, digamos, de manejar esa incertidumbre que tiene todo el tema de la gestión. A veces hace que por los apuros, por poder cumplir, uno se casa con un proyecto que hizo muy rápidamente y después de no sé cuántos años sale y ya está, digamos, con ese proyecto. Si no tuviera otro tipo de certezas, le permitiría de repente gestionar de una manera diferente los proyectos. Entonces hay muchos aspectos que no son solamente el económico que podrían operar para permitir esa instancia que me parece fundamental, ¿no? El tema de la participación y el tema de la autogestión es, sin lugar a dudas, el diferencial principal que tiene el sistema de cooperativa, porque el producto, digamos, final, más de tecnologías, no se difiere especialmente con otro tipo de producción de vivienda, pero es poder incorporar la autogestión lo que le hace a la gente tener un plus con respecto a ese producto mirado, digamos, solo como agricultura. Es otra cosa, el proyecto social, la participación, todo el tema del involucramiento de la familia, que habría que ser creativo en poder pensar mecanismos que lo viabilicen. Más allá de que yo entiendo lo que les interesa y que es cierto que todo eso se pasa, pero no quedarse en eso, digamos, tratar justamente de buscar otro tipo de mecanismos que lo permitan, porque todos entendemos que es algo fundamental. Bueno, Sí, no, chiquito. El modelito que Gustavo decía que está, yo también, de la vivienda dúplex, el ladrillo, el fondo, el parrillero,
El problema es este. Creo que fue una propuesta inesperadamente aceptada por los cooperativistas, en la medida que antecedentes de ese tipo de vivienda eran bastante escasos, por lo menos conocidos por esos sectores sociales. ¿Y qué pasa? Que de alguna manera se convirtió en la identidad del cooperativismo de ayuda mutua. Hace varios años atrás, yo había dirigido una cooperativa que era de 4 niveles. Y el presidente en aquel entonces de fútbol, una cooperativa que había quedado bastante bien, viene y me dice, bueno, muy bien, pero esto no es una cooperativa de ayuda mutua. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, y porque tiene 4 pisos. Entonces también tenemos que tener en cuenta esa parte cultural, en donde no solo es culpa del arquitecto proyectista el repetir la receta, sino que también de alguna manera el movimiento cooperativo de ayuda mutua se siente como identificado con ese tipo de propuestas. Habría que preguntarle a ese cooperativista si hoy sigue pensando que esa cooperativa no es una cooperativa. Capaz cambió de opinión porque vio una alternativa a lo que él conocía. Y esa es una de las búsquedas que queremos plantear con este curso. Por ahí hay una preguntita. Vieron que estamos en la hora, pero que igual además, después de despedir a los panelistas, tenemos que robarles 2 minutos porque hay un par de cositas que son centrales que las podamos conversar con los estudiantes. ¿Quién quería decir algo? En realidad es un planteo Dale. que no sé hasta qué punto no se puede plantear cada cooperativa como individual, o creo que es más en realidad una comodidad del instituto que asiste a la cooperativa, eso, porque está. En realidad yo vivo en Paysandú y hay un montón de cooperativas y tengo un montón de amigos de mi edad que están entrando en el sistema por lo que estamos viendo, de que hay un desarrollo muy grande en Uruguay hoy. Entonces, lo que me planteaban ellos a mí era que el instituto venía y decía, tenemos estas 3 tipologías. Esto se está haciendo en Tacuarembó, esta no sé dónde, no sé dónde. Y me mostraban tipologías de viviendas que ya estaban prontas y obvio, elegían la más linda, estéticamente, no sé qué, no sé cuánto. Pero no le decían, mirá, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que ustedes están planeando? Y ahí más o menos hacer, o no sé, una fusión de lo que se puede hacer con las posibilidades económicas, con las posibilidades de, no sé, una fusión con la otra tipología, con lo que quiera la persona. Y me lo preguntaban a mí, y yo digo, no, la verdad es que me parece que vos tenés que plantear al instituto que otra cosa. ¿Por qué no le da la posibilidad de plantearte lo que quieren y después ahí hacer una fusión? Yo creo que es más bien un tema de comodidad y de trabajar menos porque nos pagan poco o no sé, o no tenemos el rédito que queremos tener. Entonces no sé, lo veo más desde ese punto de vista. Bueno, yo tengo unas ganas bárbaras de seguirte la cosa. Te puedo asegurar que me muero por empezar a desarrollar todo esto que tú iniciaste, pero claro, ese es un tema que es central. Atraviesa. No, una cosa, esta científica. Yo creo que tenemos que tener claro que entre hacer proyectos a medida y usar una tipología al barrer, hay muchas escalas intermedias. Y ese es el tema, no ir a la rutina, tampoco pensar que se le va a hacer una vivienda distinta a cada cooperativista, entre otras cosas porque el sistema establece que nadie sabe qué vivienda le va a tocar hasta que termina de construirse. Pero entre esos 2 extremos, que ambos son imposibles o negativos o inviables, hay muchas posibilidades intermedias y pueden ser muy ricas. Lo que yo iba a decir, y un poco por ese lado, ¿no? Que no
Pero igual la ayuda a punto supone esto que decía Benjamín, que es importante que la construcción es colectiva. Si uno ya sabe qué casa tiene, es muy difícil mantener una construcción colectiva. Lo que entregas es la casa. El dormitorio de 9 metros cuadrados, y el baño de 3 metros cuadrados, y la escalera de 90 centímetros de ancho. Ese es el problema de la normativa. Y que de alguna manera, para el Estado siempre es muy difícil entender de que no tiene que marcar absolutamente todo lo que se le ocurre marcar. ¿Ya? Pero para esto, creo que todos los estados del mundo son iguales, no es un problema de igual. Pero de alguna manera hay que buscar la forma de que se permita mayor flexibilidad, justamente adecuación al grupo y adecuación a la familia. Pero hoy no podemos hacer eso. Y el cambio de la familia se soluciona, tienen hijos, mueren abuelos. Está buenísimo, ¿no? Tengo unas ganas de seguir. ¿Quieres seguir media hora más?